central de apertura, invitamos a encender su cámara a la doctora Montserrat Zagot y a la doctora Melina Vázquez. La conferencia de la doctora Montserrat se ha denominado Opresiones y desigualdades al descubierto, infancias y juventudes frente a las viejas y nuevas pandemias. Los comentarios de esta conferencia están a cargo de Melina Vázquez, socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente de la carrera de Sociología de la misma facultad y del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Grupo de Estudios de Protesta Social y Acción Colectiva del Instituto de Investigaciones Gino Germani, y coordinadora del Grupo de Trabajo Claxo Infancias y Juventud. Ellas nos acompañarán hasta las 10 hora Colombia, 12 Argentina. Bienvenida, doctora Montserrat, bienvenida, doctora Melina Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos, para todas, para todes. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Es una alegría enorme para mí poder compartir este espacio junto con Montserrat Zagot Rodríguez, nuestra conferencista central de esta mañana. Durante el primer día de esta primera bienal hemos trabajado en torno a la cuestión de los desplazamientos. En el día de ayer hemos trabajado en torno a la cuestión de las desigualdades, y el tema de trabajo durante la jornada del día de hoy en los dos paneles y luego en la actividad de cierre tendrá que ver con las diversidades. Por eso invitamos a Montserrat a compartir sus reflexiones en esta conferencia que, como bien dijo Laura, se titula Opresiones y desigualdades al descubierto, infancias y juventudes frente a las viejas y nuevas pandemias. Voy a presentar a Montserrat. Es doctora en Sociología, con especialidad en Sociología del Género de The American University, Washington, D.C., magíster en Sociología y egresada de la licenciatura en Antropología de la Universidad de Costa Rica. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como decana del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica y docente en las escuelas de Antropología y Sociología de la misma universidad. Es autora de varias publicaciones e investigaciones relacionadas con temáticas de géneros. Así que, bueno, una muy cordial y calurosa bienvenida a Montserrat. Vamos a tener unos 40 minutos para que ella comparta sus ideas, su presentación. Luego podremos hacer una o tal vez dos rondas de preguntas, así que invitamos a las personas que estén escuchando a compartir sus preguntas, sus comentarios, sus aportes por YouTube, por Facebook o por Zoom. Luego trataré de compartir estas preguntas, dejaremos un momento para las respuestas de Montserrat y yo haré un pequeño cierre hacia el final de nuestro encuentro. Así que bienvenida, Montserrat, y te dejo para que puedas comenzar con tu conferencia. Muchísimas gracias, agradezco mucho a las personas que han organizado esta prebienal. Agradezco a la Universidad de Manizales, a Claxo y a todas las personas que participan, a Melina también por la presentación. Y quisiera agradecer también la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes sobre este tema. El objetivo de este panel, como bien lo dijo Melina, ya está en el programa, es discutir sobre infancias, juventudes y diversidades. Si bien a mí me parece fundamental utilizar una mirada que no promueva la homogenización ni que acomode a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un marco monolítico, también estoy consciente de que en un sistema como el actual, capitalista, racista, patriarcal, adultocéntrico, heteronormativo, cuya esencia es la desigualdad, las diversidades se convierten en la base de las desigualdades. Es decir, hay una interacción muy cercana entre diversidad y desigualdad. Hay una tensión permanente entre el valor de la diversidad y el hecho de que esa diversidad sea la base para la construcción de las desigualdades. Es decir, en una sociedad cuya esencia es la desigualdad, no podemos simplemente hablar de diversidades sin caer también en las desigualdades. Ahora bien, el concepto de diversidad parte de categorías construidas socialmente, ¿verdad? Tales como género, raza, clase social, nacionalidad, orientación sexual. Y justamente son las categorías estas sobre las que se construyen los múltiples sistemas de opresión que determinan las condiciones y posibilidades de vida de las personas. Es decir, estamos en un dilema complejo en el sentido de que rescatar el valor de esta diversidad, al mismo tiempo estamos con las mismas categorías que son las que construyen los sistemas de opresión.
Es decir, el acceso de las personas a recursos, a derechos, a voz y hasta a participar en la construcción social de la realidad como voces autorizadas está determinada también por estas categorías que excluyen. Es decir, las categorías que nos llevan a reconocer la heterogeneidad de las personas y a darle un valor a esa heterogeneidad son las que en un sistema desigual se convierten en las determinantes de la exclusión, de la negación de posibilidades y hasta en las marcas de la vida y de la muerte. Es importante tener claro también que esta desigualdad es acumulativa, creo que eso ya se discutió ayer, pero voy a plantearlo porque me parece importante, y que determina las herramientas que las personas tienen para enfrentar la adversidad. Por eso, el nombre de mi conferencia hace referencia a las viejas y a las nuevas pandemias. Entre las viejas pandemias, quiero hacer una referencia a eso, están justamente las profundas desigualdades entre generaciones. Pero incluso sin que llegara el problema de la pandemia del COVID, estas desigualdades entre generaciones habían estado creciendo a un ritmo alarmante en las últimas décadas. Es decir, más allá, digamos, de la actual pandemia que vivimos, las desigualdades entre generaciones más bien habían ido aumentando. De hecho, hay un paralelismo entre la creciente brecha entre ricos y pobres, las brechas con las brechas entre generaciones o las brechas entre los géneros. Es decir, conforme han ido aumentando las brechas entre ricos y pobres, también han aumentado las brechas entre generaciones y las brechas entre géneros. Y es que la concentración de la riqueza es un proceso devastador y profundamente inmoral que ha creado estas grandes zanjas en la sociedad. Por ejemplo, nada más unos datos. Las 85 personas más ricas del mundo ahora poseen la mitad de la riqueza a escala global y su riqueza es muy superior a los ingresos de 582 millones de personas que viven en los 43 países con menor desarrollo. La semana pasada, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, vio incrementada su fortuna en 13 billones de dólares en un solo día. La fortuna de Jeff Bezos, ahora su fortuna personal, es más grande que la de corporaciones como Exxon o como McDonald's. Ahora bien, las políticas implementadas en la mayoría de los países, ¿verdad? Políticas determinadas por las ideologías del mercado en su forma más cruda, son las que han permitido que un porcentaje abismal de la riqueza y de los privilegios se concentren en pocas manos. Como consecuencia de esta concentración escandalosa de la riqueza, el presente y el futuro para la gran mayoría de las infancias y las juventudes se ha visto comprometido y ha traído altas dosis de sufrimiento y de muerte. La población infantil y juvenil del mundo es en este momento la más grande en toda la historia. Es decir, tenemos la mayor acumulación de niños, niñas, jóvenes en este momento en la historia. Y esto podría representar un importante bono demográfico en una sociedad justa, ¿verdad? Es decir, esta cantidad importante de jóvenes, niños, niñas podría más bien tener un beneficio. Sin embargo, no vivimos en una sociedad justa. En la actualidad, más bien esta población carga no solo con las desigualdades acumuladas, sino que tendrá que enfrentar el grueso de los problemas y dilemas creados por un sistema que desde mi punto de vista ya se ha vuelto necrótico. Yo creo que esta pandemia, pero incluso desde antes, podíamos ver que este sistema de acumulación basado en las lógicas del mercado se había vuelto necrótico. ¿Por qué le digo necrótico? Porque ha dejado a su paso la desaparición de especies, de territorios fértiles, de culturas y de personas. Y entre las personas que mayoritariamente ha dejado eliminadas son muchísimas personas jóvenes, muchísimas niños y niñas. En ese sentido, esta crisis nos permite ver que la tragedia para las infancias y las juventudes no solo está en el horizonte, es decir, no es algo que va a venir después, no es algo que cuando vivan una vida adulta van a llegar, sino que la tragedia para las juventudes y las infancias está aquí, está ahora y se ha venido acumulando desde el pasado.
Esta crisis particular nos permite también ver de manera brutal la operación de las diferentes desigualdades y cómo las viejas pandemias han alimentado a la nueva pandemia, creando verdaderas trampas de desventajas para las infancias y las juventudes. Y para muchas otras personas también que han sido presas de esas trampas en el pasado y ahora. Por supuesto, las trampas no son para todos y todas. Las trampas de desventajas recaen fundamentalmente en las niñas y adolescentes. En la marca de género es profunda. En las juventudes e infancias de las poblaciones indígenas y campesinas, de los grupos racializados, de los grupos empobrecidos y marginalizados de las ciudades y de los grupos que no se ajustan a la heteronormatividad y al binarismo de género. Y quisiera dar solamente algunos ejemplos de esto. En algunos países, las niñas y las adolescentes tienen más posibilidades de morir en un parto, producto de embarazos muchas veces impuestos, que terminar la escuela secundaria. Esto es un drama de muchísimos países del mundo. Más o menos 30% de todas las niñas del mundo se casan o establecen relaciones de convivencia antes de los 18 años, lo que garantiza que las siguientes generaciones tengan también menos posibilidades todavía de acceso a la educación y de opciones a una vida digna. Las desigualdades de género también tienen un impacto en la movilidad social. Un estudio hecho en Estados Unidos mostró que las mujeres jóvenes tienen menos posibilidades de escapar de la pobreza de sus familias que los hombres jóvenes. Y en general, en el mundo entero, la gente joven actualmente tiene muchas menos posibilidades de salir de la pobreza que la gente joven de generaciones anteriores. En Brasil, por ejemplo, una persona tiene 10 veces más posibilidades de sobrevivir al primer año de vida si la madre es una mujer no racializada con 12 años de educación que si es una madre racializada con poca educación. La diferencia en la expectativa de vida en general entre los países más ricos y los más pobres es de aproximadamente 27 años. E incluso en los países ricos, estas diferencias están claramente determinadas por las marcas de raza, racialidad y clase social. Una tercera parte de las niñas y niños de América Latina, del 40% más pobres, tienen problemas de talla y peso. En Guatemala, y quiero dar el dato porque esto es bastante común en Centroamérica, el 60% de los niños y niñas de las áreas rurales padecen de desnutrición crónica. ¿Qué implica la desnutrición crónica? La desnutrición crónica tiene efectos irreversibles, es decir, estas niñas y niños que ya sufrieron desnutrición crónica en la infancia están marcados para el resto de su vida con pocas posibilidades incluso de desarrollar capacidades cognitivas, capacidades cerebrales, capacidades físicas para sobrevivir en el futuro. Es decir, el padecer desnutrición crónica en la infancia se convierte en una marca que no solo no permite desarrollo físico y desarrollo cognitivo, sino pocas posibilidades para el desarrollo de acciones y posibilidades ciudadanas. El 51% de los menores de 1 año en las áreas rurales de El Salvador padecen anemia también debido a la deficiencia de hierro. Es más, en algunas partes del mundo, las personas, o sea, los niños y las niñas y la gente joven se están literalmente encogiendo. Es decir, se está reduciendo su tamaño físico debido a las altas tasas de desnutrición y de problemas con los micronutrientes. Es decir, incluso lo vemos entonces la marca esta terrible de la desigualdad en los cuerpos que se empiezan a encoger e incluso ocupar entonces hasta menos espacio vital en el mundo. Las principales víctimas del feminicidio en Centroamérica son mujeres jóvenes, pobres y racializadas. Los hombres jóvenes de mi región de Centroamérica, empobrecidos, y supongo que eso es igual en Colombia y en otros países, empobrecidos y sin mayores expectativas de futuros promisorios, se ven atrapados en las dinámicas letales de los negocios ilícitos y de la venganza, lo que termina produciendo altas tasas de mortalidad para esa población en algunas comunidades.
También está demostrado que las infancias y las juventudes son las más afectadas por las crisis económicas y las recesiones mundiales. En un estudio de 17 países de ingreso medio, se demostró que las altas tasas de desempleo que afectan a la juventud, sobre todo a las mujeres y a las poblaciones rurales, se derivó en gran parte de la recesión del 2008. A partir de ese momento, los salarios para las personas jóvenes también se desplomaron y nunca se recuperaron. Eso fue la crisis del 2008. Hay que imaginarse entonces las consecuencias de esta crisis que estamos viviendo actualmente, producto de la pandemia, que es la peor en más de 100 años. Es decir, el impacto que va a tener, que ya de por sí está estudiado, que las crisis y las recesiones terminan afectando de forma particular a las infancias y a las juventudes. Ahora bien, quisiera también hacer algunas precisiones sobre el concepto de desigualdad, porque la desigualdad de la que he estado hablando no se limita solo a la distribución de riquezas y recursos económicos. Según el autor sueco Goran Thorborn, la desigualdad también tenemos que entenderla como un orden sociocultural. Y yo creo que eso es importante porque este orden sociocultural combinado, digamos, con la falta de acceso a riqueza y recursos económicos, termina produciendo una serie de consecuencias para las juventudes, las infancias, y particularmente para las juventudes e infancias de ciertos sectores. En primer lugar, les reduce sus capacidades de funcionar como seres humanos. En algunos casos, esta desigualdad expulsa a grupos enteros de la categoría de humanos, lo que Frantz Fanon llamó estar bajo de la línea de lo humano. Por supuesto que reduce la salud y lleva a muchas personas a la muerte, ya lo vimos con los datos de la deficiencia de micronutrientes y del hambre. Reduce, por supuesto, nuestra dignidad y nuestro autorrespeto, reduce incluso nuestro sentido del yo, tiene incluso implicaciones en la construcción de las subjetividades que son tan importantes para luego poder construir lazos sociales. Reduce nuestros recursos para actuar y participar en el mundo, niega capacidades humanas para desarrollarse, produce además subordinación, discriminación, humillación, produce exclusión del acceso al conocimiento. Este es un gran tema que ya ha sido abordado, pero que yo creo que hay que insistir en esto, el hecho, digamos, de que estemos ahora en teleeducación ha excluido ya de por sí a millones de jóvenes, niños, niñas, etcétera, de la educación. Es absolutamente imposible pensar en posibilidades de educación sin un acceso igualitario al Internet. Es imposible pensar en educación simplemente con un teléfono celular sin señal o sin carga. Es absolutamente imposible pensar que yo puedo tener, digamos, una posibilidad a tener conocimiento, digamos, bajo estas condiciones. En ese sentido, niega además la desigualdad, la confianza en uno mismo y hasta el sentido de pertenencia en sus propias comunidades. Evidentemente, para analizar todos estos elementos que he planteado, hay que utilizar un enfoque multidimensional, interseccional, histórico, localizado geográfica y espacialmente para analizar las marcas de la desigualdad. Las marcas de la desigualdad las podemos ver entonces en la salud y en la mortalidad, es decir, el cuerpo se convierte no en un ente abstracto, sino que el cuerpo se convierte en ese sentido en un ente concreto en el que nos puede reflejar esas marcas de la desigualdad. Podemos ver también las marcas de la desigualdad en los grados de libertad y en la seguridad existencial que tenemos, en nuestros niveles de dignidad y respeto, en nuestros ingresos, por supuesto, en nuestra riqueza e incluso en nuestro acceso diferenciado al poder. Bajo este esquema, Goran Thorborn plantea que hay tres tipos de desigualdad y los quiero dejar planteados porque me parece importante. Él menciona la desigualdad vital, que hace referencia a las desiguales posibilidades de vida de las personas, que evidentemente son socialmente construidas. Él mete entre la desigualdad vital cosas como, por ejemplo, la tasa de mortalidad, la expectativa de vida, las condiciones de salud, el peso, el crecimiento corporal,
el hambre, la desnutrición, todos estos elementos formarían parte de la desigualdad vital. Él introduce un concepto muy interesante que no es muy utilizado todavía en las ciencias sociales, que es la desigualdad existencial, que es la distribución desigual de las condiciones que nos hacen seres humanos. Nuestro acceso a la autonomía, a la dignidad, a los grados de libertad, el derecho al respeto, al reconocimiento y las posibilidades de desarrollo personal. Es fundamental entender en ese sentido que las condiciones de desigualdad experimentadas por las juventudes e infancias, por las mujeres, por las personas racializadas, por los inmigrantes, por las minorías étnicas, por las personas con discapacidades, etcétera, podemos encontrar acá muchas referencias a la desigualdad existencial. Y finalmente la desigualdad de recursos, que es la que es más conocida y más manejada. Es muchas veces la dimensión a la que se le da más énfasis. Muchas veces ahí es donde comienza el discurso sobre la desigualdad y muchos análisis se limitan a esta dimensión. Pero yo quiero plantearles a ustedes que cuando incorporemos los análisis de la desigualdad, que insisto, se construyen sobre las mismas categorías que son las que se construye la diversidad, incorporemos también la discusión sobre la desigualdad vital y la desigualdad existencial. Ahora bien, las tres dimensiones, por supuesto que interactúan, se alimentan mutuamente, pero cada una tiene su propia dinámica. Por eso es importante hacer un análisis que las incluya por separado y en conjunto. Y para entender cómo operan estos tres tipos de desigualdad, necesitamos entonces situar los análisis en los contextos sociales creados como resultado de la intersección de los diferentes sistemas de poder y de opresión. Ahora bien, las viejas pandemias de la desigualdad, de la opresión y la exclusión, estas pandemias de la desigualdad que ya mencioné, son las que ahora se enlazan y alimentan la actual pandemia. El virus lo que ha hecho es reproducir e intensificar las formas dominantes de control y desposesión que se ven materializadas en los cuerpos individuales que han enfermado, pero que en realidad son el resultado de procesos históricos de necropolítica y de economías del despojo. En ese sentido, yo encuentro continuidades entre esas corporalidades deshumanizadas que están muriendo solas en los hospitales o en las casas porque no había hospitales disponibles o hasta en las calles, como está ocurriendo en nuestra región. Yo encuentro continuidades entre estas personas que están muriendo en estas condiciones con los muertos en las masacres de nuestra región, con quienes mueren de hambre, con los niños y niñas que mueren de hambre, con quienes son encontrados en fosas comunes clandestinas en nuestra región, con las víctimas de los femicidios, cuyos cuerpos son encontrados abandonados, torturados, desmembrados, e incluso encuentro continuidades con los cuerpos de las personas jóvenes desechados en los rituales violentos del crimen organizado. Yo veo una continuidad, ¿verdad?, entre estos muertos contemporáneos, actuales, producidos por esta pandemia, con los muertos y con las personas desechadas de las pandemias cotidianas y anteriores. Todas, desde mi punto de vista, son víctimas deglutidas por la maquinaria asesina del capitalismo colonial y patriarcal, que produce cuerpos vulnerables a la marginación, a la instrumentalización y, por supuesto, a la muerte. Justamente porque el capitalismo y con más fuerza el neoliberalismo producen una política de instrumentalización de la existencia humana que desecha muchos cuerpos, aquellos que no considera valiosos o necesarios. Y muchos cuerpos de las infancias y de las juventudes ya ni siquiera son considerados valiosos como fuerza de trabajo debido a los cambios en la economía mundial. En América Latina, desde antes de esta pandemia actual, ya estaba en funcionamiento un proceso letal de grandes proporciones, cuyas víctimas por excelencia son las personas jóvenes. Análisis realizados en diversos países de nuestra región demuestran que factores como el desempleo, la edad, por supuesto, el grupo étnico, el aislamiento, el estatus migratorio y la falta de recursos de apoyo
tienen un impacto sobre quienes serán más afectados por la violencia y están en mayor riesgo de morir. La precariedad de la vida crea entonces condiciones de mucho riesgo e inseguridad, incrementando las tasas de muerte y asesinatos que, como sabemos, en nuestra región recaen en gran medida en las personas jóvenes. Ahora bien, para ir finalizando, al inicio de esta crisis yo estaba optimista y pensé que la forma tan brutal como la pandemia había desnudado las profundas desigualdades, cómo había desnudado la falta de inversión en los sistemas de salud públicos, cómo había expuesto la importancia de los cuidados y de las personas que realizan estos trabajos, que nos íbamos a mover a lo mejor hacia una economía centrada en el cuidado, hacia una economía centrada en la vida, que nos íbamos a alejar de la economía del daño y del despojo. Ahora estoy menos optimista, se los confieso. Pero si alguna esperanza queda, es justamente la esperanza que yo creo que existe en las juventudes. Sobre todo considerando que la población juvenil es la más grande de la historia. Es decir, si la población juvenil es la más grande de la historia, ahí hay elementos muy importantes sobre los que construir. Pienso entonces que las juventudes son quienes están en una mejor posición para perturbar la hegemonía del capitalismo neoliberal. Y para perturbar la hegemonía del capitalismo neoliberal, la lucha debe ser por la justicia. No me voy a detener mucho en esto, pero yo creo que no podemos luchar solamente por derechos de reconocimiento o por derechos de representación. Eso es hacerle demasiadas concesiones al Estado capitalista. La lucha tiene que ser por la justicia. Se requiere entonces el desarrollo de nuevas formas de resistencia para transformar la precariedad en vida política activa, para transformar la precariedad en luchas justamente por la justicia. Y una sociedad justa es la que garantiza la igualdad vital, la igualdad existencial y la igualdad redistributiva. Y quiero hacer referencia a un autor del siglo XIX que a veces algunas gentes han abandonado, pero que yo creo que hay que volver a traer a la discusión hoy más que nunca, don Carlos Marx, que nos decía: a cada cual de acuerdo a sus capacidades, a cada cual de acuerdo a sus necesidades. Una concepción amplia de justicia entonces nos refiere a una sociedad que contiene y sustenta las condiciones sociales, políticas, culturales, económicas y simbólicas necesarias para que todos sus miembros, según su condición particular, desarrollen y ejerciten sus capacidades, expresen sus experiencias y participen en la determinación de sus condiciones de vida. Y pienso que si hay un grupo que pueda llevar adelante esta tarea, es justamente la juventud. Pero no con buenos modales, sino convirtiendo el enojo provocado por la desposesión en energía creativa, transformadora y sobre todo muy perturbadora de la hegemonía del capitalismo neoliberal. Yo lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Montserrat. Estamos muy bien de tiempo, así que vamos a aprovechar para compartir algunas de las preguntas y poder abrir así una forma de diálogo con quienes nos están escuchando por las redes sociales. Voy a plantear dos primeras preguntas que compartió la gente que está escuchando. La primera dice: las desigualdades interseccionales dadas por generación, etnia, género, posición social, entre otras variables. ¿Cómo podemos estudiarlas en estos momentos en los que no podemos tener acceso a las comunidades? Perdón, voy a... ahí está. ¿Te voy respondiendo una a una o cómo hacemos? Voy a... comparto algunas y hacemos una ronda, si te parece bien. Perfecto. La primera sería esto. Entonces, ¿cómo estudiar estas desigualdades interseccionales en un contexto en el que no podemos acceder a las comunidades? Interpreto que no podemos movilizarnos, trasladarnos, hacer trabajo de campo. Una segunda pregunta dice si podrías compartir tu opinión sobre la intervención del Estado y el rol que debe asumir ante las desigualdades. Una tercera
pregunta y por ahí con eso podemos dar lugar a las respuestas de esta primera tanda. Desde tu perspectiva, si crees que es posible pensar la mirada médica o rehabilitante sobre las funcionalidades diversas o discapacidades como una forma de opresión, o desde qué lectura se podría leer esto. Comparto estas primeras 3 preguntas, dejamos lugar para las respuestas y por ahí intentamos, que tenemos algo de tiempo, con una segunda ronda. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y que no han participado y que están haciendo las preguntas. En relación con la primera pregunta, evidentemente, en este momento está suspendida cualquier posibilidad de hacer trabajo de campo cercano, no solo porque, digamos, nosotros mismos como investigadores e investigadoras nos podríamos hasta convertir en vectores, ¿verdad?, de transmisión del virus. En ese sentido hay que asumir responsabilidad social por la conducta propia, al igual que, digamos, por la conducta de las otras personas. Estamos en el periodo de trabajo de escritorio y trabajo de datos secundarios. Es decir, hay que tratar de revisar la mayor cantidad de estadísticas posibles que estén disponibles en los diferentes repositorios, que estén disponibles en los institutos nacionales de estadística, que estén disponibles en los diferentes centros de investigación, en las cosas que ya hay publicadas, en los datos de los organismos internacionales como CEPAL, etcétera. Es decir, estamos en el periodo justamente que tenemos que hacer trabajo con datos secundarios, trabajo con escritorio, y esperemos, digamos, que eventualmente en algún momento podamos regresar al trabajo de campo. Pero no es el momento, insisto, por responsabilidad. Hay técnicas de control biopolítico, por decirlo de alguna forma, que también son positivas. Es decir, la biopolítica no es únicamente negativa. Algunas técnicas de control biopolítico es el cuidarnos y el cuidar a otros y a otras, sobre todo a las personas más vulnerables en este contexto. En relación con el Estado, vamos a ver, hay un gran debate en relación con el Estado, como bien sabemos en las ciencias sociales, desde posiciones que plantean que el Estado es un instrumento, ¿verdad? Que el Estado es instrumental. Esta es una posición derivada de Lenin, ¿verdad? Pero que también es asumida por otros autores y autoras, y que en ese sentido, como ente instrumental, ¿verdad? El Estado prácticamente, digamos, siempre será el instrumento de las clases dominantes, del patriarcado, del capitalismo, ¿verdad? Del sistema colonial, y prácticamente, digamos, el Estado nunca va a promover de forma estructural cambios que lleven hacia una sociedad más igualitaria. Hay otras posiciones en relación con el Estado que plantean que el Estado es un espacio en disputa, ¿verdad? Y que en ese sentido puede acomodar también demandas de diferentes grupos, puede acomodar demandas de los trabajadores y trabajadoras, puede acomodar demandas del movimiento feminista, demandas de las poblaciones indígenas, y alguna gente diría que en el siglo XX algunas de estas demandas fueron acomodadas o fueron, digamos, resueltas, como por ejemplo establecer derechos laborales, jornadas laborales de 8 horas, la incorporación de políticas en relación con igualdad y equidad de género, el otorgamiento de derechos, por ejemplo, tipo matrimonio igualitario, el otorgamiento de reconocimiento de los territorios de algunas poblaciones indígenas, etcétera. Es decir, uno podría decir que el Estado acomodó algunos de estos elementos que tendieron, digamos, hacia relaciones un poco más igualitarias. Y al mismo tiempo, una también podría decir que estos han sido cambios, digamos, reformas muy epidérmicas, que los derechos laborales nunca fueron cumplidos para la gran mayoría de la población, que jornadas de 8 horas es una ilusión, excepto para un grupo incluso privilegiado, de nuevas élites, digamos, de trabajadores, que los derechos que nos han otorgado a las mujeres en términos de reglamentos, leyes, etcétera, han sido importantes para un grupo también reducido de mujeres, y que lo que se han hecho a través de estos procesos, digamos, han sido más bien crear algunas nuevas élites bastante minoritarias. Entonces volvemos a la discusión de si realmente a través, digamos, del Estado podemos o no podemos fomentar o por lo menos compensar las históricas desigualdades. Yo soy bastante pesimista, digamos, en relación con los estados.
digamos, con los estados capitalistas neoliberales. Tampoco soy muy optimista con los estados del socialismo real que existieron. Creo que sí hay algunos estados mucho más comprometidos que otros con la transformación de las desigualdades, y en ese sentido creo que hay que estudiar las particularidades históricas y geográficas, y apostar, digamos, por el tipo de estado, por lo menos en este periodo de transición, o por lo menos mientras que podemos alcanzar la utopía, ¿verdad? La utopía de la igualdad, de la equidad, habría que ver cuáles estados y cuál tipo de organización son los que más promueven, digamos, estas transformaciones que lleven a mejores condiciones de vida. Perdón por extenderme en la pregunta, pero el asunto del Estado es un tema que me parece muy importante. La otra pregunta era sobre, digamos, la medicalización y el control, digamos, de cuerpos, ¿verdad? A ver, yo pienso que la institución médica es una de las instituciones de control y de biopoder más potentes y más fuertes, digamos, que hay en la modernidad. La institución médica ha marcado, digamos, cuerpos, ha marcado tendencias de una forma brutal. Yo creo que la única forma, digamos, de salirse de ese control tan poderoso, ¿verdad?, que tiene la institución médica, la institución psiquiátrica, es decir, la forma incluso en la que define salud y enfermedad, define cuerpos enfermos, define cuerpos apropiados, cuerpos no apropiados, ¿verdad? Es la única forma que ha habido de salirse eso, ha sido como resultado de la lucha de los grupos organizados, de los movimientos sociales, de las diferentes personas. Por ejemplo, el movimiento de las personas con habilidades diferentes ha sido fundamental para salirse de esa lógica, de esa, digamos, de esa marca, ¿verdad? De poner como cuerpos cuáles son buenos, cuáles son malos, etcétera. Las personas trans también han hecho un movimiento fundamental. No se diga, por supuesto, ni las mujeres, la lucha que hemos tenido histórica contra el poder ginecológico, ¿verdad? O sea, contra el poder, digamos, patriarcal en la profesión médica y en las definiciones médicas, incluso de la salud y en la enfermedad, de los cuerpos apropiados y de los cuerpos no apropiados. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Monse. Tenemos algunas otras preguntas, algunas más específicas y una más general, que voy a empezar por esta. Alguien que agradece mucho los aportes de la conferencia y pide si es posible ampliar y explicitar la manera en la cual pensás las relaciones entre diversidades y desigualdades. Y otra pregunta que toca a la cuestión de los países receptores de niños y niñas migrantes y la cuestión de cómo aparece ahí los casamientos infantiles, si es posible pensar estas uniones o interpretarlas dentro de la cuestión de la trata de personas. Creo que con esto ya cubriríamos la segunda ronda de preguntas. Ok, gracias. Muchas gracias por las preguntas y muchas gracias por su participación y por su atención y por sus palabras. A ver, yo diría que el asunto con la diversidad y la desigualdad es que el núcleo de condiciones y de características, digamos, que nos produce la diversidad, que todas son evidentemente construidas socialmente, ¿verdad? En una sociedad justa, simplemente se convertirían en manifestaciones de la gran heterogeneidad humana que hay que reconocer, ¿verdad? En una sociedad justa, la clase social, perdón, no la clase social, la etnia, raza, ¿verdad? El género, ¿verdad? Las condiciones físicas, etcétera, simplemente serían características de la diversidad humana que tendrían igual valor social, igual valor simbólico. Pero en una sociedad injusta, que es la que vivimos, esas características construidas socialmente se convierten también en la base de las desigualdades. O sea, aquí la diferencia está en características que son construidas socialmente, en donde las ubicamos contextualmente. En una sociedad justa son simplemente el reconocimiento de la gran diversidad humana, de la gran heterogeneidad humana. En una sociedad injusta, esas mismas características se convierten en la base a través de la que se construyen los sistemas de poder y las desigualdades. Entonces, así es como yo lo veo, digamos, son las mismas categorías vistas y aplicadas y construidas en contextos diferentes. ¿Cuál era la siguiente, Melina? Perdón, que no recuerdo muy bien. Ahí está. La segunda tenía que ver con poder pensar los casamientos entre niños y niñas, y si es posible pensarlo, sobre todo con niños migrantes, si es posible pensarlo
como una forma de trata de personas. A ver, yo les expreso mi opinión. Para mí, las niñas, incluso hasta los 18 años, donde tienen que estar es en la educación, o sea, es estudiando. No hay, desde mi punto de vista, de nuevo, en una sociedad justa, lugar para que las niñas, digamos, estén teniendo uniones, matrimoniales o uniones o relaciones de pareja antes de los 18 años, digamos, en términos de que eso les quite las posibilidades de continuar con sus procesos de estudio, con sus procesos de formación de otro tipo. Es decir, y por supuesto muchísimo menos si eso implica embarazos tempranos, porque ya sabemos que uno de los elementos fundamentales que va a producir la reproducción generacional de la desigualdad son los embarazos infantiles o los embarazos tempranos. Entonces, desde mi punto de vista, en Costa Rica hay una nueva ley. Insisto, yo tengo problemas, digamos, con las leyes represoras. Hay una nueva ley que castiga lo que se conoce como relaciones impropias. El nombrecito se las trae. Pero relaciones impropias son todas las relaciones de hombres, digamos, mayores, adultos, con personas, con niñas, con mujeres menores de edad. Cuando hay una diferencia de mayor de 5 años, ¿verdad? Ya se considera una relación impropia si la niña, si la adolescente, si es menor de edad y el hombre tiene mayor de 5 años. Eso incluso es penado con cárcel en Costa Rica y es considerado, digamos, un delito. Yo insisto, ¿verdad? No estoy de acuerdo con las leyes represoras. Ahora, me parece que una ley de esta naturaleza le manda el mensaje correcto a la sociedad. O sea, como mensaje es correcto. El mensaje es, estas relaciones no deberían de ser permitidas, ¿verdad? Punto. Es decir, no, y en efecto, en muchos contextos podrían ser parte de trata interna. Como decía Gail Rubin, las mujeres siempre hemos sido intercambiadas y en muchos casos se forma parte de los procesos de intercambio, digamos, de mujeres. Así es que sí, yo diría que en algunas ocasiones, evidentemente, como socióloga hay que analizar el contexto particular y el caso particular, pero en algunas ocasiones sí podría verse como una forma de trata. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Monse, por los aportes, también por el diálogo que va surgiendo a la luz de las preguntas. Creo que esta conferencia permite ir articulando varias de las cuestiones que fueron surgiendo a la luz de los desplazamientos, por ahí en torno a esta pregunta, y sobre todo a pensar la relación entre desigualdades y diversidades, con lo cual también nos auspicia como una buena síntesis de lo que fue sucediendo a lo largo de estos días, y pensaba algunos puntos que sugiere, o por lo menos a mí me sugiere, y muchos otros que también a otras personas que fueron preguntando tu conferencia, y pensaba en esto que decías vos de pensar, la tragedia no es algo que está en el horizonte, sino que está en el presente, y que nos invita a pensar cuál es el compromiso de las ciencias sociales en una lectura de una película completa que atenta contra ciertas miradas fotográficas sobre la pobreza, las desigualdades, pensando en esta dimensión persistente y de persistencia y reproducción de las desigualdades, sabiendo que lo que vemos hoy es efecto de un pasado que viene produciendo desigualdades, y lo que está sucediendo hoy nos augura un futuro todavía más complicado y con desigualdades acumuladas y profundizadas, ¿no? Y en este sentido pensaba, cuando hablabas sobre esta dimensión de la existencia, ¿no? Esta idea de los cuerpos que pueden ser abandonados a la buena suerte producto de la pandemia, o de violaciones, o de distintas formas de opresión que vamos encontrando en estos clivajes que presenta la desigualdad, donde géneros, clases, generaciones se muestran como elementos bien potentes para entender cómo, quiénes y por qué pueden aparecer como cuerpos sin valor en la vía pública o en cualquier otro escenario, digamos, atravesado por las violencias, ¿no? Y pensaba en este clásico texto de Philippe Ariès, donde nos decía, ¿no?, que la sensibilidad era un sentimiento moderno hacia las infancias, y pensaba en ese sentido el carácter destructivo que tiene esta pandemia y muchas otras pandemias donde el valor de la vida parece haberse perdido, incluso con aquellos que dieron origen a ese sentimiento moderno hacia la infancia, asociado a la sensibilidad y hacia la ternura. Hemos perdido hasta eso, ¿no? Entonces creo que hay un rasgo deshumanizante en pensar esos cuerpos
y en perder esas sensibilidades hacia otros y hacia otras, sobre todo hacia niños, niñas y jóvenes, ¿no? Y en este sentido me conectaba un poco con la intervención que también hizo ayer Mariana Chávez, y pensaba cómo los riesgos de la producción y reproducción de las desigualdades no solo tienen que ver con los mecanismos concretos que las producen, sino también con estos discursos que legitiman a partir de visiones meritocráticas quienes merecen o no cosas, acceso a recursos, pero también quienes merecen o no la vida, o qué vidas pueden perderse sin que nos conmueva, sin que nos humanice, sin que nos genere alguna incomodidad fuerte en nuestros propios cuerpos, en este registro más sociocultural sobre el cual también hacías mención, ¿no? Entonces pensaba en esta idea de una lucha que se produce en distintas esferas, en la esfera de los mecanismos concretos de producción de estas desigualdades, en la necesidad de que en estos discursos que vamos encontrando y vamos produciendo desde el ámbito académico, militante, digamos, de poner en tensión los criterios que legitiman quiénes merecen o no qué cosas, como dice Mariana Chávez, estos mecanismos de legitimación de las desigualdades. Y pensaba en esta expresión que vos nos ponías de la tragedia no es algo que está en el horizonte, me hacía acordar la famosa frase, digamos, de Eduardo Galeano, de la utopía, y en qué medida podemos reemplazar la tragedia por la utopía, y de qué modo la política y la acción colectiva nos lleva a pensar en la dimensión de la utopía, que fue algo que también surgió en el día de ayer, por la tarde, en el encuentro de jóvenes. Carolina, una compañera que participó del colectivo La Loca de Brasil, donde nos volvía a poner la palabra utopía, una palabra que por momentos nos parece anacrónica, ¿no? Y sin embargo sigue siendo el motor y la potencia para poder pensar qué resistencias, qué mundo, qué pandemias, y qué manera de construir algo que formó parte del título de la Bienal anterior, fue la cuestión de las reexistencias, ¿no? Cómo pensar de la relación entre desigualdades y las posibilidades de estas luchas que tienen que ver, sin duda, con la justicia, y que nos van a permitir encontrar, o formularnos la pregunta, no sé si encontrar la respuesta, por cuáles son las formas de reexistencia que nos deja el pasado y que vemos hoy, y que se produce en la actualidad, y nos generan un desafío respecto de cómo va a ser este futuro incierto, pero que ya algunas líneas de continuidad con el pasado y con estos mecanismos persistentes de producción de la desigualdad nos da un norte de hacia dónde estamos yendo. Así que, bueno, agradecer muchísimo tus palabras, muy inspiradoras para poder seguir pensando, dialogando, intercambiando durante la jornada que todavía nos queda en el de hoy. Quería invitar a que se queden las personas que están escuchando al próximo panel que se llama Diversidades en Escena, representatividad de niños y jóvenes en tiempos de crisis, así como también que se queden para el cierre cultural, como todas las bienales, tienen la impronta de la presencia de niños, niñas y jóvenes, y el cierre cultural siempre es un momento con mucha mística para esta bienal, así que invitar a que se queden conectados y conectadas. Un abrazo muy caluroso, Montserrat, gracias de nuevo por tus palabras, y bueno, entonces, si les parece, seguimos con la programación de la Bienal. Gracias. Gracias. Agradecemos la conferencia de la doctora Montserrat y los comentarios de la doctora Melina, y los invitamos a no desconectarse de esta plataforma. Bueno, los invitamos también a un foro que va a haber el 6 de agosto, que se llama Infancias y Juventudes, Trayectorias y Retos en Tiempos de Pandemia. En este panel van a participar Sara Victoria Alvarado con el tema Entre subjetividades y socialización, la política y lo político en tiempos de crisis. El doctor Germán Muñoz